Saludos. En el día de hoy me encuentro meditando acerca de la incertidumbre. La incertidumbre se define como la ausencia de certeza o falta de entendimiento de algo y es sinónimo de duda e inseguridad. Algunas de las causas de la incertidumbre son la falta de seguridad sobre asuntos importantes que produce en nosotros ansiedad y preocupación. También produce ira, frustración y puede inquietarnos hasta el punto de perjudicar nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. Yo creo que nosotros como cristianos es importante que prestemos atención a esto, puesto que nosotros fuimos llamados a tener fe, a confiar plenamente en el Señor y creer a la palabra, ¿verdad que sí? Cuando sentimos incertidumbre a veces nos hacemos un 8 y no sabemos qué hacer, ¿verdad? La palabra de Dios en Santiago 4, 13, 17 habla acerca de la incertidumbre de la vida, ¿verdad? Y dice que, lo voy a parafrasear, dice, a los que dicen hoy o mañana haremos esto o aquello, les advierte que no sabemos cómo será nuestra vida mañana, pues somos como un vapor que aparece un poco tiempo y luego desaparece. Ahora bien, no con esto quiere decir que nosotros vamos a vivir una vida sin planificar y que la incertidumbre debe ser parte común de nuestra vida, que pues no sabemos qué va a pasar mañana y pues no sé. No es así. Dice en el versículo 15 de ese mismo capítulo que más bien nosotros deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y me voy a enfocar en esas tres frases. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjense bien que el vivir una vida, la incertidumbre de la vida en este capítulo no habla acerca de no hacer ningún plan, sino reconocer que la voluntad de Dios está por encima de todas las cosas, ¿verdad? Y que nosotros debemos decir si el Señor quiere, y lo que implica esto es que nosotros debemos buscar cuál es la voluntad del Señor, saber que el Señor tiene su voluntad perfecta y que si Él quiere, si está de Él, entonces, ¿verdad? Podemos entonces hacer con lo que hemos planificado. Pero si el Señor quiere también implica que debemos confiar y reconocerle como soberano. También debemos reconocer nuestras limitaciones e insuficiencias y no ser arrogantes sino humildes. El mismo versículo 16 de ese capítulo nos advierte que no debemos ser arrogantes, ¿verdad? Y planificar sin contar con la voluntad de Dios ni saber que Dios tiene una voluntad perfecta. En Proverbios 16, 18 dice, el hombre propone y Dios dispone. Ahora bien, esa parte de esa frase de viviremos es reconocer que la vida que tenemos aquí depende de Dios y que si Dios nos dio vida es con un propósito, no es simplemente para vivir, para comer y beber y ya. No es porque nos dio un propósito. Pero tenemos que reconocer que la vida viene de Él y que en su mano están nuestros tiempos, así como lo dice Salmo 31, 15. Haremos esto o aquello, ¿verdad? La última frase de este versículo. Lo que yo entiendo con esto es que hay que tomar acción basado en eso y planificar, ¿verdad? Porque dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Y eso lo dice en el mismo capítulo, versículo 17. Eso nosotros tenemos que planificar. Cuando nosotros sentimos incertidumbre, lo que tenemos que hacer es planificar, pero hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que tener un plan, pero siempre contando con que sea la voluntad de Dios, hacerlo, que ese plan se cumpla si es su voluntad, si Él nos da vida, ¿verdad? Y también ponernos a la disposición de nosotros, entonces, actuar en base a ese plan. Ahora bien, tenemos que reconocer, ¿verdad?, que Dios cuida de nosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:26, que si Él cuida de las aves del campo y a las hierbas las viste, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Así que, hermano, si estás sintiendo incertidumbre, ya sea por una pérdida de algún familiar, un divorcio, problemas con los hijos, pérdida de empleo, pérdida de cosas materiales por una tormenta, un huracán, un terremoto, lo que sea, tienes que reconocer que el Señor cuida de ti y que cada día sus misericordias son nuevas y que si Él te da vida, ¿ok? Es para que actúes en fe. Proponte un plan, ¿verdad? A corto plazo o a largo plazo, pero siempre ponga al Señor por delante diciendo, Señor, si es tu voluntad, viviré y haré esto o aquello. Sí, con el Señor siempre de la mano y confiando plenamente en Él. Dios te bendiga y espero que esta palabra sea recibida con mucho amor como siempre. Será hasta la próxima. Chao.